Él es productor nacional, productor independiente, además, bueno, manager, productor de muchos talentos nacionales, y en respuesta justamente a ese trabajo que ha venido rescatando y al sentir de muchos de los artistas venezolanos, hoy está incorporado un equipo de discusión, de debate nacional para la producción de una ley de defensa de los derechos y reconocimiento de los artistas venezolanos, de los artistas nacionales. Es una discusión que se viene realizando, que ya es parte además del la sensibilidad y de las metas que se traza la Asamblea Nacional para el inicio del próximo periodo, y por ello vamos a conversar con él. Bienvenido Esteban Trapielo al canal de la Asamblea, a Hoy en Contexto, y hablemos entonces de esta ley, que por ahora tiene ese nombre, la Ley del Artista Nacional. Sí, inclusive me dio muchas gracias. Primero, gracias a todos los que están del otro lado del televisor participando, los que han escrito por Twitter. Gracias a ti por darme la oportunidad de expresarme a través de los medios audiovisuales, claro, aunque me expreso mucho por el Twitter. Así, y estamos a través del 256 también para preguntas y comentarios. Claro, qué bueno. Pues, y es muy importante porque acabo de enterarme, por ejemplo, me acabas de decir que eres músico. Sí, y esto de la ley del talento no solamente es los que dan las caras a través de la pantalla. Es también los técnicos, es también los guionistas, inclusive hasta las personas que preparan el catering, los choferes, toda la gente que integra todo lo que se necesita para poder desarrollar los medios audiovisuales. Va más allá de la persona que aparece solamente en la pantalla, del que le dicen el artista, porque artistas son también los demás, aunque no den la cara en pantalla. Los artistas tienen ese poder divino de haber estado tocados por Dios para hacer algo que todos los demás mortales no podemos hacer, que es expresar el arte. ¿Qué es lo que viene a reivindicar una ley como esta? Pues primero que nada, ¿qué responde? Primero que nada, mi amor, hacer visibles a los artistas, hacerlos dignos, hacer que más nunca los pisoteen, hacer que vuelvan a tener o que tengan lo que nunca tuvieron, porque en algún momento algunos derechos los hubo y se perdieron por esos sindicatos que a través de los tiempos se fueron perdiendo y dejaron de ser sindicatos de los trabajadores para convertirse en sindicatos patronales o sindicatos comerciales de los patronos. Y aquí hay cosas muy importantes, por ejemplo, situación muy importante, los royalties de todos los que trabajan en las producciones audiovisuales. Situación muy importante. Lo que le dicen la compensación, pero no debe ser la compensación, sino el alternar en igualdad de condiciones cuando vienen los artistas extranjeros. Porque cuando nosotros vamos a otros países, tenemos que también tener el artista que alterna con nuestros artistas allá. Y yo lo digo por la experiencia que tengo desde 1972 llevando artistas a todas partes del mundo. Y por ejemplo, Leo Díaz, que está retirado hoy, pero que estoy seguro que va a volver, le puso a la ley, para hacerla corta, la tan ley de apoyo al talento nacional, y se lo puso ayer. Y él, aunque está retirado, está pendiente, su hijo, inclusive la misma Amanda Gutiérrez, que están de oposición a nuestro proceso en este momento, ayer escribió en Twitter: a pesar de nuestras diferencias, estoy totalmente de acuerdo con una ley como esa, porque hay artistas que, por ejemplo, se venden las producciones a nivel mundial, y resulta que no recibe medio nadie de los que participó en la obra. No solo los que dan la pantalla, sino los camarógrafos, guionistas, escenógrafos. ¿En algún momento se rozó esa idea cuando se planteó este decreto del 1 por 1, por ejemplo? Cuando fue el 1 por 1 que hicieron en la Cuarta República, no se tocó el tema de los royalties, más sí hubo una situación de que los canales de televisión y las productoras cogieron un sustico y empezaron a pagar primera y segunda, tercera y cuarta emisión. Pero claro, después eso se multiplicó de tal manera que hay novelas de Víctor Cámara, Giancarlo Simancas, Mariela Alcalá, Rosalinda Cerfati, etcétera, etcétera, de muchos de los talentos que yo he manejado, que se han visto en más de 182 territorios del mundo. O sea, la gente no sabe el poder que han tenido las telenovelas, y no solamente las telenovelas, también muchos otros programas de series y de dramáticos que Venezuela ha producido y han pasado en el mundo entero, y de productoras que no solamente son los canales de televisión privados, sino también otras productoras, porque por ejemplo,
cuando era la productora Marte Televisión, era una productora independiente y sus novelas salieron al mundo entero. Yo tuve el placer de ir con Carlos Montilla y Mariela Alcalá, por ejemplo, a Shanghái, que lo recibieran más de 80.000 personas en el aeropuerto, o con Astrid Carolina, por ejemplo, a Yakarta, en Indonesia, y que nos recibieran más de 100.000 personas en el aeropuerto, y una orquesta de instrumentos de bambú tocando el tema de la novela que lo cantaba originalmente Karina. O sea que sí, las cosas pueden trascender y debemos utilizar esa situación para ir más allá. En Colombia, por ejemplo, la actriz Fanny Miki, que en paz descanse, luchó y luchó y luchó. Ella es una actriz argentina que se radicó en Colombia, luchó y luchó y luchó por conseguir que esos derechos de royalties le fueran concedidos a los artistas colombianos. Y salió una ley en Colombia, y esa ley además fue retroactiva en el tiempo, claro, lo cual es importante. Eso es, digamos, el escenario fuera de nuestras fronteras. Ahora, hay muchos otros espacios donde la conciencia sobre la vulneración de algunos derechos de los artistas nacionales se plantea, resurgen. Por ejemplo, en el momento en que se organizan eventos, grandes conciertos, donde vemos desfilar también artistas internacionales en nuestro país. Claro. Y quedan por fuera tantos talentos venezolanos. Claro, por ejemplo. ¿Qué expectativas se tiene sobre esta práctica que pareciera todavía tener un camino por recorrer, ¿no? De quienes tienen allí la responsabilidad de organizar este tipo de actividades. Muy grande, porque lo primero que tenemos que sentir es tener el alma y el corazón puesto en la pasión por lo nuestro, en querer lo nuestro, en que nos guste lo nuestro. Porque tenemos, o sea, ¿qué tiene, por ejemplo, Vos Veis que envidiarle a nadie? ¿Qué tiene, por ejemplo, Kaiser que envidiarle a nadie? ¿Qué tiene Ricardo Montaner, aunque esté en oposición, en envidiarle a nadie con su canto? ¿Qué tiene muchísimos de nuestros artistas, de los nuevos y de los que han pasado? Por ejemplo, Mayra Martí, una de las voces más impresionantes que ha habido en este país, que ahora solamente está dedicada a su actividad de abogada y de docente. Pues, ¿qué tendría que envidiarle a estar en el tapete nacional y sonar en las emisoras de radio? ¿Qué pasa? Que hay muchos anclas, hombres o mujeres en radio o en televisión, que prefieren poner a Alejandro Sanz o prefieren poner a Alejandro Fernández, pero resulta que en México no prefieren poner a Ricardo Montaner o no prefieren poner a un venezolano. Ni siquiera en República Dominicana prefieren poner a un venezolano, ni siquiera en Puerto Rico. Y tenemos a Olga Tañón, que vive casi aquí, bienvenida es, señora, pero ¿cuántos venezolanos van a Puerto Rico? Señora Olga Tañón, aquí le pagan hasta $500.000. ¿Cuántos venezolanos cobran $500.000 en el país? Pues hay un ejemplo clarísimo, importante, con esto de las ferias patronales que deberían seguir todos los alcaldes. Bienvenidos son los artistas internacionales. Yo en principio me opongo a que las ferias que organizan las municipalidades, que son con dinero del pueblo, pongan artistas internacionales. Para eso estarían los privados. Pero en el caso de que tenemos que adaptarnos a los tiempos y a todas las cosas que pasan y no ser tan radical como yo soy, dado mi situación de escorpión y de lo radical que a veces soy para las cuestiones, pues Amalia Sáenz en Barquisimeto, junto con José Israel y su equipo, organizaron la feria este año que pasó, la feria de Barquisimeto, de una manera espectacular. Fueron 9 noches. Cada noche había un artista internacional, había 3 nacionales, entendiéndose por nacional los que sean del estado que sea o del municipio que sean, se convirtieron ya en figuras nacionales, pero aparte de eso había 4 regionales por noche, y había también un atardecer llanero cada tarde previo a la noche que había. Claro. Inclusive la última noche, Franco De Vita fue considerado artista internacional, no fue considerado artista nacional, porque como está residenciado afuera y es una superfigura internacional, pues fue así. ¿Por qué ese ejemplo no lo puede seguir el alcalde de Barinas? ¿Por qué no lo puede seguir todos los alcaldes en todas partes? Claro. De eso vamos a seguir conversando, además de las discusiones que ya entiendo a nivel nacional ustedes han venido desarrollando durante los últimos meses. Es parte, amigos, de la antesala que va a tener pues esta ley del artista nacional, que a comienzos de año será parte del debate aquí en el Parlamento. Vamos a seguir conversando con Esteban Trapielo, al regreso de la pausa. Amigos, estamos Hoy en Contexto y el 256 disponible también para sus preguntas y comentarios. Bueno, amigos, continuamos aquí compartiendo con Esteban Trapielo, productor independiente, productor nacional, por sobre todas las cosas, pero además se incorpora a Hendel Mendoza, Pinky, conocido en los predios musicales y revolucionario,
cantautor de la Revolución y también parte de este equipo que está promoviendo esta redacción de una ley en protección, en defensa de los derechos del artista nacional. Bienvenido, Pinky. Conversamos aquí con Esteban Trapielo y bueno, un poco de lo que sensibiliza al gremio de los artistas y al pueblo venezolano en la necesidad de que se defienda su presencia, se reconozca el valor del artista nacional a través de una ley. Mira, fíjate una cosa, es una norma que debe reconocer la creación y la expresión artística abarcada dentro de lo que es el contexto del trabajo, de la producción del trabajo y sus relaciones conexas, sus oficios conexos, ¿no? Que no solamente es el músico o es el actor, sino están los técnicos, no solo el que da la cara. Sino el que da la cara, como dice Esteban, como siempre lo conversa Esteban, sino que bueno, es el camarógrafo, es el técnico, es el ingeniero de sonido, es el diseñador gráfico, una gran cantidad de gente que está detrás de la pantalla y de los escenarios, claro, que durante muchos años ha sido expoliada, ¿no? Incluso por las relaciones de trabajo, ¿no? Claro. Las normativas de relaciones de trabajo. Ahora, lo artístico es un término muy universal. Claro. Sí, sí. Concentra solo músicos, actores, determinadas actividades, o ustedes estarán incorporando pues los derechos en esta ley a todo aquel que se haga llamar artista. Lo que pasa es que hay a todos los creadores. Hay dos tipos de creadores, o hay varios tipos de creadores. En este caso estamos hablando más para los creadores de los medios audiovisuales en particular, porque ahí implica un conglomerado muy grande. Tenemos un sindicato, tenemos un sistema nacional de orquesta impresionante, pero por ejemplo, los canales de televisión y los hoteles 3, 4 y 5 estrellas no tienen orquestas de planta. Hace tiempo uno escuchaba, por ejemplo, decir una frase muy conocida que era de Venevisión, y ahora con la orquesta del maestro Arnoldo Nali, porque era la orquesta de planta. Ahora no existe esa orquesta de planta. Yo creo que es un momento propicio para que vuelva. Por ejemplo, los hoteles 3, 4 y 5 estrellas y los locales nocturnos deben tener, aparte de tener pinchadiscos, deben tener talento musical en vivo. Pero también, por ejemplo, hay muchas otras actividades en las que se están presentando. Hay centros comerciales que cambiaron aquella cosa de ser el parque público y la situación pública a ser centro comercial, pero ahí podría haber actividades. Algunos de los centros comerciales tienen actividades culturales, teatrales, musicales y toda esa cosa, y generalmente es con talento nacional. Pero, por ejemplo, los que se presentan, donde se presentaran espectáculos nacionales, deberían tener alguna forma de recompensa, por ejemplo, en los impuestos. Esa podría ser una posibilidad. Pero, por ejemplo, ¿cómo es posible que vengan tanta cantidad de artistas extranjeros y ni siquiera hay un artista nacional? Y cuando se dignan así a poner un artista nacional, lo ponen mientras el público está entrando a la sala, no lo nombran, no lo sacan en la publicidad. Y además, bueno, te califican como que el que va a animar mientras llega... Sí, el telonero. No, el y la telonero. compensación, o eso el telonero porque lo ponen delante del telón. Sí. Yo, por ejemplo, tengo un caso, cuando estuvimos en México con los chamos, que por cierto no cantaban ellos, sino que eran las voces de los cuñados, ellos eran 6. Y la contraparte mexicana eran 6 mexicanos, cuando todos estos muchachos tenían 12, 13 y 14 años, y los que eran la compensación, la parte que alternaba, que además estaba puesta por el Sindicato de Músicos y de Artistas de México, eran Yuri, Lucerito, Luis Miguel, Cristian Castro, el chico este de la mochila azul y otro muchacho Diego que ya se retiró. Todos ellos se convirtieron en superestrellas, ¿verdad? Porque tenían ese respaldo del sindicato de allí, que siendo sindicato puede contra dos monopolios tan fuertes como es Televisa y TV Azteca. Pero ellos tienen también un amor por lo suyo es primero. Yo no veo ninguna fiesta mexicana que vaya un grupo venezolano criollo, pero en todas las fiestas de nosotros, incluyendo las de mi proceso, las de mi gobierno, las del otro gobierno, las de mi tía, va un mariachi. Claro, así, y entonces y todos son felices, ¡ay, el mariachi! Y cántamela no sé qué. ¿Qué Mira, es esto? hay temas que trascienden el aspecto político o tal vez partidista, lo estábamos comentando fuera de esta conversación. Es decir, sobre todo en el gremio de los artistas, donde es tan heterogénea la participación, incluso
las opiniones de tipo político. ¿Cuál ha sido la receptividad, Pinky? Ustedes que ya han emprendido un proceso de discusiones a nivel nacional. ¿Es un debate solo para reivindicar a los artistas que apoyan el gobierno revolucionario? ¿Cómo se proyecta la redacción de esta ley? Mira, esto va mucho más allá de los colores partidistas, ¿no? Esto va mucho más allá porque es un hecho no solamente reivindicativo, sino hablar del arte y hablar de la cultura es hablar de soberanía. Y la soberanía va más allá de los colores de los partidos. Cuando nosotros reconocemos al artista nacional y a la obra del artista nacional, y lo que ha dejado el artista nacional, que se denomina patrimonio, estamos hablando de identidad nacional. Y por lo tanto, el artista se reconoce como un trabajador más que se esfuerza por generar un producto para el aporte del desarrollo humano de una sociedad. Por tanto, esta ley pretende incluir a todas y a todos, no un sector, el sector revolucionario solamente, sino a todos los sectores, porque el oficio del artista va más allá de sus colores artísticos. El tilde dentro del contexto del partido se lo pone el artista personalmente. Claro, claro. Pero el hecho de ejecutar esa obra, de ejecutar un arte, va mucho más allá de Ahora, es una tarea titánica porque claro, el tema de la identidad de nuestro pueblo ha sido transgredido justamente desde este aspecto cultural, ¿no? La penetración cultural. Claro, pero ahí es donde tú ves, que por cierto, él es Pinky, pero mira, el que vino de Pinky fui yo. ¿Qué es esto? No vayan a que, bueno, pero la gente sabe porque vengo de rosado. Eso es parte de la transculturización, eso es sí. inglés. Entonces, pero aquí hay situaciones bien increíbles. Por ejemplo, en la parte de los estados centrales del país, hay un gusto específico y extraordinario por la música de arpa, cuatro y maracas, también por la música de la costa, y resulta que todo eso se va poniendo, se llena los sitios se llenan de gente increíble que van a sus espectáculos y pagan por ir a verlos. Por ejemplo, José Gregorio Oquendo es una figura en todo el centro del país, pero aquí hay una cosa bien importante y yo voy a aprovechar el momento para decírselo. El artículo 14 de la Ley de Responsabilidad en Radio y Televisión, que también es de los medios electrónicos, dice textualmente que en los estados y municipios, repito, estados y municipios, las emisoras de radio y los canales de televisión que estén allí, más los canales y radios de televisión del Sistema Nacional de Medios Públicos, tienen que colocar 70% de música nacional. Sin embargo, cuando el directorio estableció la norma, se equivocaron, tienen que rehacerla, tienen que reajustarla, señores del directorio, pusieron que era solo en los municipios fronterizos. Y resulta que es estados y municipios fronterizos, con lo cual abarcaría Zulia, Táchira, Apure, Falcón, Carabobo, Miranda, Aragua, Norte, todo. Entonces, en Miranda, por ejemplo, fíjate, todos los grandes circuitos de Radio Nacional están en el estado Miranda, aunque estén en Chacao, Las Mercedes o Baruta, están en el estado Miranda. Entonces, por favor, señores del Directorio de Responsabilidad Social, que están en Conatel y que son representantes de diferentes entes, reúnense, reformulen la norma, porque una norma no puede echar a perder una ley. Vamos a la pausa, Esteban, seguimos conversando con Esteban Trapielo y pero con no nos Henry, trajeron pero cafecito. tenemos que ir a la pausa. Vamos para la pausa. Y yo quiero Regresos al cafecito. corte. Regresamos después de este corte para seguir compartiendo, amigos, sobre esta iniciativa que está en pleno desarrollo, pero además hace gala de lo que establece nuestra Constitución, y es la participación protagónica, en este caso, de los artistas venezolanos. Vamos a la pausa y ya regresamos. Seguimos compartiendo esta mañana con nuestros invitados amigos, Hendel Mendoza, Pinky, cantautor revolucionario. También nos acompaña Esteban Trapielo, productor y promotor de artistas nacionales. Y un gentío en el Twitter. Así. Por Dios, esto es una cuestión, ahí está Alfredo Cantante, está por ejemplo una chica que es Liliana, que está en Rumbera Network, que me dice, no, pero los Zanclas no somos los musicalizadores. No, mi amor, no os dije todos, dije algunos, pero las principales anclas y los anclas le dicen a sus musicalizadores qué tema deben poner, aunque ya hay una pauta
real que dicen esta va en mayor rotación, esta en menor rotación y todas las cosas, pero hay muchísimos que prefieren, en el caso tuyo no, ya lo hemos conversado, pero ¿sabes a quiénes me refiero que prefieren a Alejandro Sanz? Y eso que algunas de esas anclas tienen hermanos que dejaron de ser cantantes, artistas, para dedicarse a su actividad como médicos, y ellos mismos hacen otra cosa ahora por sus gustos musicales. Mira, ¿a quién, digamos, va a impactar, o en quiénes va a impactar realmente esta ley? ¿En los artistas? ¿En las empresas que han venido asumiendo durante mucho tiempo, en las empresas organizadoras de eventos, emisoras de radio, de televisión, en fin? ¿El impacto más fuerte va a ser hacia qué sectores? Es decir, ¿va a ser una ley solo de tipo reivindicativo? No, mira, ambos sectores, incluso todos los sectores que involucrados y conexos, ¿no? Esto es una ley que pretende normar no solamente las relaciones de trabajo, sino normar dentro del contexto de lo que yo hablaba en principio, como soberanía, como protección soberana del país para garantizar la identidad nacional y sus contenidos. En el proceso de relación, de eso que veníamos hablando, de la invasión cultural y la penetración cultural, que normalmente la gente lo ve como normal, pero es parte de un mecanismo de dominación. Y de dominación y de apartar los procesos de identidad y de reconocimiento del individuo de un país por otra cultura, lo que más o menos es un ejemplo como lo que hablaba Esteban ahora, que bueno, Esteban tiene un trabajote adelantado sobre el tema. Tú ves en las fiestas nuestras, va un mariachi, pero no un grupo de música venezolana. O de Chimanglé, que estamos hoy en el día de la cuestión. Yo, por ejemplo, en ese tipo de cosas, por ejemplo, cuando se hizo el decreto del 1 por 1, a mí me afectó en lo comercial, por decirlo de alguna manera, pero yo lo respaldé en aquel momento, porque el decreto del 1 por 1 era todavía más fuerte que la ley resorte, porque establecía que si grababas en el extranjero, contabas como extranjero en Venezuela, que si grababas en un idioma extranjero, contabas como extranjero acá, pero también le daba la posibilidad a que el que era extranjero, pero grababa de un autor nacional, siendo él extranjero, aquí contaba como nacional. Entonces, por ejemplo, Ray Conniff, Paul Muriat, Chucho Avellanet, muchísimos de extranjeros grabaron la música de los venezolanos en full orquesta y le hicieron grandes versiones a nivel mundial. Entonces eso, si ellos lo pudieron hacer, ¿cómo es que nosotros preferimos que suene en un sitio reggaetón? Por ejemplo, la ley también tiene que acabar con una cuestión que se llama payola, el pagar por todo. Generalmente, ¿quiénes son los que pagan? Los malos. Los que graban cualquier cosa creyendo que son cantantes y lo que quieren es ser famosos. Y yo digo, cuando a mí me viene alguien y me dice, cónchale, Trapi, para que me ayude, que mira este temita, que no sé qué. Le meten afinadores a los... Sí, autotune, entonces ahí canta, bueno, pues hasta Omar Enrique canta, ¿no? Entonces, sí, porque Omar Enrique tiene una orquesta fabulosa, quiero aclararlo, pero él no canta un carrizo. Entonces, le meten autotune y llegan y te dicen, mira, Trapi, para que me ayudes ahí. Yo lo primero que le pregunto, ¿eres artista? ¿O quieres ser famoso? Me dice, no, lo que yo quiero es ser famoso. Bueno, entonces sal a la calle, desnúdate, y vas a salir mañana en todos los periódicos. Y sin payola. Porque el ser artista se nace, no se hace. Lo que pasa es que siendo artista vas mejorando tus habilidades, tu forma de cantar, tu forma de tocar, tu forma de ejecutar como ingeniero electrónico. Los camarógrafos van apuntando sus cuestiones de cómo mejorar mejor eso, sus equipos tecnológicos, porque también hay que adaptarse. Ahora, no es lo mismo trabajar con alta definición o digital que trabajar como se trabajaba antes, que no importaba que el tierro estuviera atrás porque no se veía. Ahora se le ve a uno hasta el alma. Entonces, por ejemplo, los circos vienen a Venezuela y cuando ponen la contraparte venezolana, ¿a quiénes ponen en el circo a trabajar? Los que venden los perros calientes y la chuchería. Y resulta que tenemos todo un desarrollo de las artes circenses, entonces deben estar participando, porque a México, por ejemplo, todos los que van tienen que tener la contraparte. Ahora mismo, por ejemplo, dos artistas venezolanas, una muy de en boga, que yo la hice famosa y fue un suceso en el año 79, como es María Conchita, que está del otro bando, por ejemplo. Un suceso por sus intervenciones. Y Karina van a hacer una gira en febrero en México. Y la gira se llama Diosas, Grandiosas, mejor dicho, y van ellas dos, pero van 4 mexicanas, porque tienen que estar mexicanas. Pero para más Inri,
cada una de ellas solamente puede llevar el director musical, porque tienen que tener músicos mexicanos. Inclusive cuando van los europeos a trabajar tienen que tener músicos mexicanos. Si aquí tenemos un sistema nacional de orquestas que le da la vuelta al mundo, que todo el mundo queda fascinado con eso, ¿cómo es que no tenemos ejecutantes para que los que vengan traigan las partituras, traigan su director musical y aquí se ejecuten? Claro. ¿Cómo que puede ser eso que despreciemos lo nuestro? Ahora, ¿Cómo puede ser que no tengamos esa pasión? Debe haber un trabajo para hacer que nuestros artistas sí puedan llegar incluso a trascender las fronteras venezolanas, pero no pierdan esa identidad. Claro, es decir, claro. Tomando como referencia tenemos, ese ejemplo, personaje que acaba claro, de mencionar, María Conchita Alonso, ahí por tenemos, ejemplo, por ejemplo, en el Zulia, el señor José Luis García, que tiene 30 años con el grupo Carángano. Es un sonido auténtico dentro de lo que se llama salsa, porque la salsa de San Agustín es nuestra, es venezolana. O sea, no es que es salsa puertorriqueña, no, es nuestra salsa, porque no es que Venezuela cuando nació y cuando empezamos a crecer ya teníamos todos los desarrollos musicales, los diferentes géneros de música se van desarrollando, los diferentes géneros de las mismas presentaciones de obras de televisión o de las mismas películas, tenemos que contar nuestras historias. Somos petróleo, vivimos del petróleo, ¿y cuántas series hemos visto sobre petróleo en televisión en cualquiera de los canales? ¿Públicos o privados? Tendríamos que... Bueno, nos están diciendo que como que chao. Es que hay algunos elementos importantes proyectando un poco lo que va a ser el trabajo para este año que comienza, el año 2012. Hay varias iniciativas que han surgido del debate popular, que ya han sido sancionadas, por ejemplo la ley de arrendamientos inmobiliarios, también la ley de comunicación popular, y en este caso pues esta ley del artista nacional, que por lo que veo va a ser una nueva iniciativa de la mano popular. Del pueblo. Sí, fíjate que hay muy corto, hay procesos vinculantes ahí, ¿no? Y instituciones que se vinculan. Sí. Está la vinculación. En este proyecto de ley tiene que vincularse el Ministerio del Trabajo a través de la Ley del Trabajo. Tiene que vincularse el SAPI, que es el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual. Un poco para lo del derecho de autor, ¿no? El reconocimiento del derecho. Tiene que involucrarse el Ministerio de Salud, tiene que involucrarse el Ministerio de la Cultura, que bueno, también creó el Sistema Nacional de Culturas Populares. Tiene que involucrarse también CONATEL. Tiene que involucrar el Ministerio de Comunicación, el Ministerio de la Cultura, porque el arte es cultura. Claro. Y tenemos que trascender más allá, o sea, tenemos que ver que en nuestras plazas públicas vaya nuestro arte, todo tipo de arte. Claro. Plazas públicas, comunidades, claro. En fin. Este año tenemos que celebrar que se han hecho 15 películas, son 15 milagros. Y ¿Para cuándo aspiran ustedes presentarla? Mira, nosotros empezamos las discusiones el 17 de enero. El 17 de enero estamos afinando ya los detalles de esta primera etapa de discusión, que va a ser el 17 de enero aquí dentro de las instalaciones de la Asamblea Nacional. Estamos esperando que afinemos ya la fecha para, bueno, de una vez empezar a convocar a la gente. Bueno, para entonces seguramente los tendremos aquí a ustedes y a muchos artistas nacionales que serán parte de esa discusión que entiendo se va a hacer aquí mismo, en el Palacio Federal Legislativo. Acá mismo. Gracias, Esteban. Inclusive toman la Asamblea. Sí. Entonces es bien importante que muchos de la gente busquen en Google, que ahora nos lo permite, que busquen leyes de artistas, porque hasta Guatemala, Nicaragua, países que uno ve tan chiquiticos de Centroamérica tienen sus propias leyes para que se pongan en funcionamiento de eso. Argentina, Colombia, Perú, que tienen leyes de respaldo al talento nacional de sus países, para no contar Europa y Asia. Gracias, Esteban Trapielo. Y a Hendel Mendoza, Pinky, amigos, que nos acompañaron esta mañana. Pendientes estaremos y a todos quienes estuvieron en comunicación a través de las redes sociales. Para el mes de enero estaremos con ustedes nuevamente compartiendo entonces esos criterios de avance sobre la redacción y estructuración de esta ley del artista nacional. Vamos a la pausa y regresamos en unos minutos, amigos.